Buenos días. En la clase debemos saber estratificación y estructura de clase. ¿Qué entendemos por estratificación? La estratificación tiene que ver con las desigualdades estructurales que existen entre diferentes grupos de individuos. Por ejemplo, tenemos la esclavitud. Es una forma extrema de desigualdad en la que unos individuos son propietarios literalmente de otros. Algunas veces eran privados de casi todos los derechos legales, mientras que en otros casos su posición era más parecida a la de un sirviente. En la antigüedad incluso podían generar negocio, pero en los siglos XVIII y XIX eran obligados a trabajar en las plantaciones y o como sirvientes domésticos. Eso ya lo vamos a trabajar cuando veamos una película que se llama El Mayordomo, también lo vamos a trabajar en filosofía y también cuando nos toque hablar de historia, tanto por continente como Argentina, también vamos a ir viendo cómo esta palabra si bien, entre comillas, ha desaparecido, también ha evolucionado en cierto punto y todavía se sigue dando cierto tipo de esclavitud. Ya lo vamos a debatir, lo vamos a charlar en futuros videos. Después tenemos la casta, que se da sobre todo en la India. Tiene que ver con la raza o estirpe que ellos llaman pura. El sistema de castas está estrechamente ligada a la creencia hindú en la reencarnación, según la cual los individuos que no siguen los rituales y deberes de su casta reencarnarán en una posición inferior en la siguiente reencarnación. También se suele usar este concepto cuando dos o más grupos étnicos están profundamente separados el uno del otro. Básicamente por una creencia religiosa, hay grupos étnicos que se creen superiores a otros y el que se cree inferior lo cree porque sigue esta misma tradición religiosa. Después tenemos los estamentos, que seguramente lo habrán visto en historia, sobre todo en historia mundial, en historia de América o en historia europea, cuando se hablaba del primero, segundo y tercer estado, es decir, el clero, después la nobleza, los que tenían grandes tierras, y después en tercer lugar teníamos el pueblo, que ni siquiera era todo el pueblo, sino que podían ser comerciantes, mercaderes o personas que tenían algún trabajo que les importaba al gobierno del momento. Así que bueno, básicamente eso es el estamento. Que también lo repasaremos en un momento cuando veamos la historia tanto de América como de Europa o historia mundial, como le quieren decir. El estamento se dio sobre todo durante el feudalismo europeo. Se toleraba una cierta movilidad individual o matrimonial entre estados. Los plebeyos podían acceder a la nobleza por determinados servicios especiales al monarca o, en el caso de los mercaderes, podían comprar los títulos. Por último tenemos la clase. No se establece mediante disposiciones jurídicas o religiosas, y la pertenencia a ella no se basa en una posición heredada que se haya determinado legalmente o por la costumbre. La movilidad social es mucho más frecuente que en otros tipos. La clase se basa en las diferencias económicas que existen entre los grupos de individuos. La clase de una persona define el modo de vida que puede llevar. Tenemos cuatro tipos de clases. En primer lugar tenemos la clase alta. Son los ricos, empresarios o industriales, es decir, aquellos que poseen o controlan los recursos productivos. Las familias cuyas propiedades han pasado de generación en generación menosprecian con frecuencia a quienes se han enriquecido con su propio esfuerzo. Aunque pueden mezclarse en ciertos contextos, quienes proceden de orígenes más humildes a menudo se ven excluidos de círculos en los que se mueven los ricos de siempre. Tengo que decirles que por experiencia propia, incluso en siglo XXI y siendo una provincia del interior, me ha tocado experimentar esto de que no te quieran meter en sus círculos, incluso si estás en una misma fiesta o en un mismo lugar con gente así de clase alta, te miran de reojo o te hacen como quien dice la ley de hielo para que te aleje y no los moleste. Lamentablemente hoy en día sigue, aunque esto parezca algo textual del siglo XX, sigue existiendo, incluso en provincias como la mía, que son provincias del interior. Pero bueno, después tenemos la clase media, los profesionales y trabajadores de oficina. Podemos encontrar aquí a los propietarios de pequeños negocios, comercios locales y pequeñas explotaciones agrícolas. Son de estudios medios y o superiores, es decir, pueden ser que ya tengan la secundaria o puede ser que tengan un terciario. O puede ser que se dediquen, como dice aquí, al comercio minoritario, o tener una pyme, o trabajar en el campo. Eso básicamente, trabajar en un campo que produzca una buena ganancia, quiere decir aquí. Después tenemos la clase obrera, trabajadores industriales y en los servicios que ofrece la ciudad. Los trabajadores de áreas económicas centrales por lo general trabajan jornadas completas, buena ganancia y seguridad en el empleo a largo plazo. Todo lo contrario en áreas periféricas.
Y por último tenemos el campesinado, que dependiendo del espacio, tiempo en el que lo estemos hablando, va a variar su definición. Puede que sea entendido el campesinado como el conjunto de individuos que residen en lo que conocemos hoy en día como rural y que trabajan en el campo para subsistir. De ahí se alimentan y otra parte la usan para vender, ya sea si van a dedicar ya sea agricultura o ganadería o a ambas actividades. O también puede ser cuando se juntan en cooperativas, o también puede ser cuando diferentes personas que tienen campos pequeños se juntan para hacer cooperativas, o se juntan para tener representación legal, o se juntan para hacer ciertos reclamos, por ejemplo, que le pasen el agua, que le abren las acequias, que le roban, bueno, que pueden juntar sus voces por algún problema que exista en la ruralidad. Por eso digo, va a depender mucho esto de qué podemos definir por campesinado según el tiempo, el espacio-tiempo en lo que le estemos hablando, le estemos definiendo. Por eso no le he puesto una definición. Y bueno, eso sería todo por hoy. Sin más que decir, los saluda Hernán Ponce. Hasta otra. Together we